El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, un gusto saludarlos. Soy Rina Musali, qué bueno saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy revisamos la crisis política en Perú, una crisis que no se ha resuelto después de la disolución del Congreso, la destitución de Pedro Castillo y la llegada de una nueva presidenta, Dina Boluarte. En este programa nos preguntamos sobre las claves de la inestabilidad política en Perú, los primeros días y meses también de gobierno de Dina Boluarte, las reacciones internacionales frente a la crisis política peruana, así como el adelanto electoral. Por otro lado, también nos preguntamos sobre estas relaciones diplomáticas tan tensas entre México y Perú. Les pido por favor que me acompañen. Perú vuelve a robar los reflectores internacionales con un capítulo más de su profunda crisis política. Un país que vive horas bajas en tiempos de democracia. El Estado débil y precario, la alta fragmentación de la clase política y el alborotado paisaje de la incertidumbre se volvió a fraguar cuando el expresidente Pedro Castillo disolvió el Congreso de mayoría opositora, unas horas antes del tercer intento de juicio político en su contra. El presidente llamó a nuevas elecciones, convocó a un gobierno de emergencia nacional y prometió gobernar vía decreto. Estas medidas fueron interpretadas como un autogolpe, lo que provocó una serie de renuncias de los miembros de su gabinete. Tras buscar asilo en la Embajada de México en Lima, Castillo fue arrestado por cargos de conspiración y rebelión. Antes fue destituido en una votación legislativa con el apoyo de 101 diputados a favor. Perú vive un momento de enorme incertidumbre política. La disolución del Congreso, la salida de Pedro Castillo como presidente y la llegada de una presidenta interina. Pero, ¿qué circunstancia podemos esperar en Perú en este año 2023? Para comentar sobre este importante acontecimiento, hablar de la actualidad peruana, nos acompaña el embajador Ernesto Campos Tenorio, ex embajador de México en Perú. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Como siempre, Ernesto, es un gran gusto. Nos acompaña Saúl Mandujano. Él fue consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México y actualmente profesor de la FES Acatlán. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias, Reina. Y un gusto compartir con Martín y con el embajador Ernesto. Y nos acompaña el doctor Martín de los Heros. Él es peruano, académico de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Martín, bienvenido nuevamente, un gusto verte. Reina, muchas gracias por la invitación y también para compartir puntos de vista aquí con los panelistas. Gracias, Martín. Embajador, en los últimos 5 años hemos tenido a 6 presidentes en Perú y 2 congresos. Ya es una cotidianidad hablar de la crisis política en Perú, es decir, vamos de una turbulencia en otra. Bueno, hay varias condiciones en Perú que pues sí nos llevan a concluir que está en una situación de permanente crisis política. Sí. Ellos tienen la figura de la vacancia presidencial y esta pues concepción de la incapacidad moral, que es un término a mi parecer muy subjetivo para esto. Cuando un gobierno no alcanza 1/3 del Congreso, como ha sucedido durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski, luego seguida por la de Vizcarra, y ahora la que empezó Pedro Castillo, pues los gobiernos son muy vulnerables. Y hay que acordarnos pues, que Pedro Pablo Kuczynski superó una moción de vacancia antes de que presentara su renuncia allá en los años, hace unos 5 años, perdón. Luego tenemos a Pedro Castillo,
que superó, no hubo moción de vacancia porque no se llegó al número de votos suficientes para llevarlo al Congreso, pero sí 2 intentos anteriores a la moción de vacancia y una última pues ya que se concretó prácticamente después de que él hizo el anuncio de la disolución del Congreso. Y esta situación ha llevado a Perú, desde mi punto de vista, a una situación de una compleja gobernabilidad, y bueno, pues ellos tendrán que pensar en modificar esta situación en la Constitución. Una compleja gobernanza política, Martín, en Perú, Saúl. Bueno, pues también recordemos que en un momento dado Perú tuvo en una semana 3 presidentes y que inclusive algunas horas no hubo presidente en Perú. Estoy hablando de Martín Vizcarra, Manuel Merino y también Francisco Sagasti. Martín, por favor. Sí, voy a retomar un poco la idea que nos decía el embajador, y es que sí hay un problema de diseño institucional, ¿sí? Y entonces, y esto requiere reforma constitucional, que en estos momentos, dada la composición del Congreso, difícilmente se podrá hacer, pero es una tarea urgente que tendrían que hacer para alcanzar cierto grado de gobernabilidad, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar o el presidente tratando de cerrar el Congreso, ¿sí? Cuando no le respeten son dos grupos ministeriales, o también el Congreso tratando de vacar al presidente cuando no tenga los suficientes votos para respaldarlo. Entonces, eso es lo más urgente, yo creo, sí. Y eso este gobierno ya no lo veo posible, pero para el siguiente gobierno esa sería la primera prioridad que tendría que atender. Claro. Saúl, un experto electoral, la atomización de los partidos políticos en Perú no permite la consolidación, es decir, esta atomización del voto no permite la consolidación de partidos políticos en Perú. Me parece que tocas un tema muy importante, Rina. Ya el embajador Ernesto y Martín han planteado cómo se está generando en Perú. Hay un tema grave en Perú, pero también en América Latina. La democracia sobrevive, pero no prospera, ¿no? Y entonces un tema es que en Perú en este momento hay 12 partidos representados en el Congreso. Entonces es muy difícil, ya lo comentó el embajador. Bueno, Dina Boluarte es imposible que logre tener un acercamiento importante con las fracciones en el Congreso porque ella ni partido tiene ahorita, ¿no? Sí, se sale de Perú. En realidad está de manera independiente, sí. No tiene un partido que la respalde. Y lo que menciona está suficientemente atomizado el escenario político en Perú. La izquierda desarticulada, la derecha igual, el centro prácticamente no ofrece alternativas. Y el sistema de partidos creo que es un factor relevante en lo que han venido comentando de cómo salir de la crisis. Bueno, fortalecer el sistema de partidos me parece que es un elemento indispensable. Ahora, me parece, embajador, y bueno, Martín y Saúl, y aquí lo pongo en la mesa, que tenemos una particularidad en el sistema político de Perú, un diseño institucional que genera un Congreso todopoderoso y un presidente muy débil. Y digo, si esto le sumamos, ¿no?, la parte histórica, juicios políticos, golpes de Estado, corrupción endémica de la élite política, todo esto se complejiza mucho, embajador, en Perú. Bueno, ellos han encontrado o buscaron una forma de tener un equilibrio de poderes, porque ciertamente el Congreso puede presentar una moción de vacancia contra el presidente, pero el presidente también tiene la capacidad de disolver el Congreso, claro. Siempre y cuando, y esto no fue el supuesto que se dio cuando el presidente Castillo disolvió el Congreso, siempre y cuando sea que se ha hecho en 2 ocasiones, se ha votado en contra de una moción de confianza al gabinete. Y el presidente puede presentar la moción de confianza del gabinete, o el presidente del Consejo de Ministros, que es el jefe de gabinete allá en el Perú. Es una figura que no existe acá en México, por ejemplo, pero ese presidente presenta una moción de confianza. Cada vez que hay un presidente del Consejo de Ministros
en el Perú se requiere que sea aprobado en una moción de confianza por el Congreso. En el periodo, en los 16 meses que duró el gobierno del presidente Castillo, se presentaron, me parece que 5 o 6, no estoy 100% seguro, mociones, o sea, nuevos presidentes del Consejo de Ministros. Y en todas las ocasiones el Congreso aprobó la moción de confianza. Entonces, esta parte de equilibrio de poderes hace que pues, funcione de alguna manera el sistema, siempre y cuando no haya una atomización del voto, como nos lo menciona. Pero a ver, Martín, en este equilibrio de poderes que está hablando el embajador, digo, una relación muy complicada entre el Congreso peruano y el Poder Ejecutivo, un presidente débil y un Congreso pues sumamente empoderado. ¿Qué papel juega el Poder Judicial? Tendría que jugar el papel de estabilizador, ¿no? Pero no podemos tampoco dejar de reconocer que durante el gobierno de Pedro Castillo, el Poder Judicial estuvo detrás de cada una de las acciones de este gobierno, de las decisiones, nombramientos y todo. Y luego de que se hizo la sucesión presidencial, posteriormente a esta nueva administración, poco se ha hecho, ya no se ve la presencia del Poder Judicial. Entonces, ese es otro reclamo también que hace la sociedad, porque no está cumpliendo ese rol, que lo cumplió en la primera parte, digamos, y en esta segunda parte no lo está haciendo. Y aunque la Corte Suprema puede revertir algunos cambios que el Congreso también promueva, también hay un poco ahí que, dado que el nombramiento de esta Corte es a través del Congreso, se crea otra vez una serie de como candados que no posibilita un cambio, digamos, muy rápido, ¿no? Y entonces se entrampa cualquier decisión que haga. Entonces, hoy el Congreso, dadas las situaciones y las reformas que ha tratado de fomentar, sí tiene un cierto, digamos, podríamos hablar de un cierto desbalance de poderes, ¿no? Claro. Saúl, bueno, pero dentro de esta crisis política también no olvidemos, por ejemplo, embajador, que las pasadas elecciones del 2021, Pedro Castillo gana por 44,000 votos prácticamente, y que esto no fue privativo de esa elección. Cuando Keiko Fujimori estuvo contendiendo contra Pedro Pablo Kuczynski, también, Pedro Pablo ganó por 0.2%. Entonces, ¿qué estamos viendo, Saúl? Un país completamente partido en dos, polarizado, que no permite el incentivo de la gobernanza política. Hay algunos sucesos que son determinantes, Rina. Uno, cuando Pedro Castillo compite, hay cerca de 20 candidaturas buscando la presidencia en Perú. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Sí. Él logra avanzar a la segunda vuelta solo con el 19%, embajador, y lo comentábamos, y Keiko Fujimori con el 13%. O sea, con porcentajes muy bajos, logran ir a la segunda vuelta. Castillo era un candidato que sorprendió, pero fue muy afortunado, porque se le dieron las condiciones. Él tal vez hubiera perdido con cualquier otro candidato en la segunda vuelta, menos con Keiko. Claro. ¿Por qué no con Keiko? Por la polarización que existe en Perú. O sea, cualquier otro candidato hubiera tal vez generado una situación distinta para Pedro Castillo. Keiko no, porque Perú sigue siendo un país en donde hay fujimoristas y antifujimoristas, y el encuentro es sumamente enconado. Yo creo que fue un candidato afortunado con circunstancias sorpresivas, ¿no? Yo creo que esto se vio más claramente en la elección anterior, cuando Keiko Fujimori perdió con Pedro Pablo Kuczynski. En la primera vuelta, Keiko Fujimori alcanzó 40% de los votos y Pedro Pablo Kuczynski solamente el 22%. Todo mundo, todos los politólogos y las estadísticas decían pues va a ganar Keiko. Sin embargo, pudo más el factor del antifujimorismo, que hizo que solamente por un margen muy, muy pequeño, Pedro Pablo Kuczynski ganara
la presidencia del país. O sea, hay todavía una memoria histórica en el Perú sobre el pasado fujimorista y hay un rechazo en una buena parte de la población sobre eso. Claro. Ahora, entonces, ninguno de los partidos políticos, por ejemplo, de las fuerzas políticas hegemónicas en Perú, Martín, está proponiendo las reformas tan anheladas para llegar a la estabilidad política, porque en algún momento hubo un referéndum con Martín Vizcarra, constitucional, que querían, hacer una serie de legislaciones para parar la corrupción, para hacer un congreso bicameral, que eso es importante decirlo. Tenemos una sola asamblea con 130 congresistas. ¿Prosperó esa iniciativa? No ha prosperado. Ahora, últimamente, han querido hacer la bicameralidad, pero pues este Congreso tiene una parte que ya se ha deslegitimado, ¿no? Tiene sus votaciones ya de un dígito nada más en las encuestas políticas que se hacen en Perú, pero además, como ya se ha polarizado también, nunca van a conseguir los famosos 87 votos, que es lo que se requiere para hacer cualquier reforma constitucional. Claro. Por lo tanto, cualquier medida que se quiera hacer, cualquier reforma constitucional que se quiera hacer, en este momento ya no es posible, ¿no? Porque son dos bloques confrontados, ni de un lado de lo que sería la izquierda o extrema izquierda, o lo que es derecha o extrema derecha, no podrán, por más que hayan querido hacer, sí estaban proyectos presentados, ¿no? Para hacer la bicameralidad, pero no lo han logrado y difícilmente se puede lograr en estos momentos. Pero entonces, ¿qué, Martín? ¿Nos vamos a conformar con una escena política completamente dividida o qué tenemos que hacer para quitar este impas, embajador? Digo, si no vamos a seguir viendo crisis tras crisis en Perú, que a lo mejor pues eso es lo que viene, ¿no? Pues lo que está demandando la población, que es el adelanto de elecciones. O sea, yo creo que ahí la clase política tiene que darse cuenta de la enorme necesidad de hacer un cambio y si es necesario hacer una nueva elección general, pues hacerla. Yo creo que esa es la voluntad mayoritaria de los peruanos. No lo sé, no he visto ninguna encuesta en ese sentido, pero me parece que las manifestaciones en la calle pues han esto. Y lamentablemente pues los excesos que ha habido en contenerlas pues ha exacerbado esta situación pues social allá en el Perú. Pero creo que la gente lo que está pidiendo es elecciones. Rina, ¿me permites un comentario adicional? Claro. Es muy poderoso el Congreso en Perú, pero es muy impopular. Exacto. ¿No? Es un Congreso que tiene una aceptación mínima, muy por debajo de la que tiene el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Y los ritmos de la calle no son los ritmos del Congreso. El hecho de que las manifestaciones estén generando a partir del 7 de diciembre, digo propiamente, embajador, ¿no? Si el 7 de diciembre rinde protesta Dina, y las protestas comienzan en la calle pronto. Y vemos ahorita, en estas semanas, que no hay mucha prisa en el Congreso por poner una fecha definida para la elección anticipada, porque ellos no se pueden reelegir, es un factor importante. Los congresistas no son reelectos y quieren aprovechar, algunos de ellos, una reforma constitucional para incorporar la reelección consecutiva. Fundamental. Martín, ¿quisieras comentar algo? Sí, es claro que una de las salidas, pero a la vez, es que como ya no se puede hacer reformas para un poco también la reforma de los partidos, que es otra que lo mencionaba Saúl, que sería muy importante, ahorita no se puede. Entonces lo que tendrían que hacer las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo es crear frentes, ¿no? Unificarse, no sé, los partidos del centro, crear un solo candidato para no atomizar el voto, porque si volvemos con lo mismo, ahorita hay 10, ya se inscribieron 2 más, creo que vienen 4 más, vamos a hacer casi exactamente lo mismo como en el 2021 y entonces vamos a tener la misma segunda vuelta, ¿no? Casi con la presencia, esperemos que no, en este caso no suceda, pero si se atomiza el voto,
no van a tener el apoyo de bancadas suficientes, y entonces al no tener presidente débil con poca bancada, no va a poder hacer ni reformas ni grandes transformaciones. Y lo que estamos proponiendo, lo que más o menos pensamos que es un requisito indispensable, cambiar un poco la Constitución para equilibrar un poco los poderes y todo, los partidos, reformas en los partidos, difícilmente se podría lograr. Entonces, no solamente es el adelanto de elecciones, sino que los grupos políticos tengan que crear frentes unidos para que sea de izquierda o sea de derecha tengan suficientes votos que puedan ser posibles reformas constitucionales en el futuro. Pues así es, tenemos el tema de la democracia peruana que está enfrentando grandes dilemas por la atomización del voto, la desconfianza ciudadana y también un gran sentimiento antiélite. Vamos a un corte, regresamos. Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 5 años. Esto debido a las tensiones permanentes entre el presidente en turno y el Congreso. El antecesor de Dina Boluarte, Pedro Castillo, fue el último de los presidentes peruanos en desafiar al Congreso cuando anunció la disolución del Parlamento y la creación de un gobierno de excepción con el objetivo de detener la votación de la moción de vacancia contra él. La élite política peruana ha utilizado esta moción para destituir a los presidentes según sus conveniencias e intereses del momento. Perú tiene una nueva presidenta, la interina Dina Boluarte, aquella que se convirtió en la primera mujer jefa de Estado en Perú y la 6ª presidente del país en 5 años. La preceden Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Boluarte, quien formaba parte del Partido Perú Libre, al igual que Pedro Castillo, pidió una tregua política para establecer un gobierno de unidad nacional, pese a las violentas protestas sociales, los bloqueos de carreteras y el cierre del destino turístico más relevante del país, las ruinas incas de Machu Picchu. En la actualidad, muchos actores políticos y sociales solicitan la liberación de Castillo, la disolución del Congreso y la celebración de nuevas elecciones. De regreso comentando sobre los aprietos de la escena política peruana y la necesidad de adelantar las elecciones. Saúl, desde un principio miramos a un Pedro Castillo que hoy está fuera del poder, demasiado acorralado y prácticamente sobreviviendo políticamente debido a este acomodo institucional que no favorece tanto al presidente. Sin embargo, ¿tú crees que Pedro Castillo se equivoca al tratar de disolver el Congreso y gobernar vía decreto? Yo creo que empezó mal y terminó peor. Peor. Porque Castillo en 16 meses embajador hizo 80 nombramientos de ministros. Empezaron a decir, no logró consolidar siquiera un equipo cercano de trabajo. Y hemos platicado que la relación con el Congreso fue extremadamente complicada. El embajador mencionó 2 intentos previos de moción de vacancia, ¿no? La libró porque no llegaron al Congreso, pero el primero que llegó al Congreso él sabía que su escenario era desolador, ¿no? Y quiso anticipar un poquito porque el mismo día en que estaba convocado el Congreso para discutir la 3ª moción de vacancia, él se anticipa unos minutos y disuelve el Congreso. Yo diría, llevó las cosas demasiado lejos, Castillo. Yo creo que se precipitó. ¿Se equivocó Pedro Castillo, Martín? Definitivamente, sí, era un acto que va contrario a la Constitución y por lo tanto las consecuencias hoy la está pagando. Hay algunos que dicen que el acto no se concretó, que solo fue un discurso. Pero todos los que estudiamos en ciencia política sabemos que toda acción del gobernante tiene consecuencias, ¿no?
Hoy estamos hablando de que él está fuera del poder, pero si hubiese tenido el apoyo de los militares y todo, en este momento estaríamos hablando de una dictadura, ¿sí? Entonces, no hay punto medio aquí. El acto que hizo fue un acto que va contrario a la Constitución y por lo tanto tuvo una equivocación enorme. Acaba de hacer una declaración a un medio alternativo español, me parece, donde él dice que lo hizo por los nadie. No se entiende qué es lo que quiso hacer, pero eso es un poco el discurso que hasta estos momentos mantiene. Ahora, se desencadenan una serie de protestas sociales, embajador, en Perú, con toma de carreteras, con toma también de edificios públicos, con cierre de los aeropuertos. Entonces, en ese sentido también tenemos unas protestas sociales que están pidiendo, o sea, la gente está pidiendo restituir a Pedro Castillo. ¿Eso será posible? Bueno, yo creo que no es posible en la realidad peruana, aunque las sorpresas siempre se dan. Acordémonos que Chávez salió y regresó, pero yo creo que las protestas, hay dos tipos de protestas. Sí. Una protesta muy extrema, donde es el grupo más bien cercano a Perú Libre, que están pidiendo la restitución de Castillo en el poder. Pero hay otra protesta que me parece que es más generalizada, donde hablan de que se vayan todos, que se vayan los legisladores y que se vayan la presidenta Dina Boluarte. El aborrecimiento al Congreso, ¿no? Que sí, es lo que decías ahora. Y también al Ejecutivo. Sin embargo, yo creo que eso es a lo que hay que escuchar, es la parte importante, y ellos tienen que encontrar el mecanismo para hacerlo, para anticipar elecciones. También es importante tener en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Electoral, porque también se requiere pues un poco de tiempo para organizar una elección creíble, confiable, y que también pues haya todo este proceso político al que se refería hace un momento, en el sentido de que se consoliden candidaturas que hagan un gobierno viable. Claro. Esa parte es fundamental, y creo que la gente también ahí debería de tener un poquito de paciencia para que se pueda estructurar esto. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. ¿No son escépticos? ¿Un adelanto electoral podrá resolver la crisis política peruana? Es decir, las elecciones son una vía muy importante para empoderar el sufragio y la voz ciudadana, pero no resuelve todo, Saúl. No, y en las condiciones en que se puede convocar una elección anticipada, si son las mismas, no va a resolver prácticamente nada. Ya lo comentaba Martín, Perú requiere un cambio de diseño constitucional que le dé estabilidad a las instituciones. En este caso, recomponer la relación entre el Congreso, incorporar al Poder Judicial como merece, en una separación de poder, y el Ejecutivo. Puede decir Dina Boluarte, las quiero en octubre, el Congreso decir, las quiero en abril. La fecha creo que no le va a aportar nada si llegamos con las condiciones como están, ¿no? No, y se ha dicho una y otra vez que en Perú es más fácil sacar a los presidentes que enjuiciar a un criminal. O sea, es relativamente fácil hacer eso. Pues sí, es cuando el presidente no tiene el apoyo ni siquiera de una tercera parte del Congreso, como es el caso, lo que le sucedió a Kuczynski, a Vizcarra y ahora a Castillo, pues es tener prácticamente una pistola enfrente apuntándole todo el tiempo, ¿no? Ahora, creo que hay un elemento que habría que considerar, porque Castillo me parece que se está presentando, Martín, como una víctima de la élite blanca, y también hay mucho racismo en Perú. ¿Cómo está jugando esto en la escena política? Juega muy fuerte, y tiene una presencia que ha aflorado mucho en esta última elección, sea por la poca distancia de los votos, los 44,000 votos, sea porque por primera vez llega un presidente de extracto muy popular, por lo que uno quiera, pero el racismo hoy ha florecido más que antaño. Habrá que hacer un estudio ahí al respecto, pero en cada una de las manifestaciones que actualmente están pasando,
un lado señala al otro con el famoso terruqueo, ¿no? Que ya se ha hablado de que no es tan sencillo señalar o utilizar ese adjetivo, pero bueno, así se está utilizando y hay una carga, digamos, del Estado hacia ciertas regiones que son las más pobres, como la de Puno, Ayacucho y Apurímac, donde se han resucitado estos eventos luctuosos, ¿no? De los 48 muertos, muy marcado, con una presencia policial, con una represión mucho más fuerte que en la que ocurre en Lima, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hay esas diferencias en la acción del gobierno? Y también de la sociedad y también de los políticos, ¿no? Porque también los congresistas salen a decir, hay algunos que salen a decir hay que meter bala. Entonces hay una connotación, una pérdida acerca del respeto hacia el otro, de los derechos humanos, muy, muy fuerte. Pues sí. Hay que tomar en cuenta lo que sucedió en las semanas previas a la vacancia de Castillo. Me parece que la investigación de la Fiscalía, las investigaciones de la Fiscalía, poca gente ha reparado en ellas ahora que ha sido destituido, pero la verdad es que eran muy sólidas, sobre todo los actos de corrupción de su entorno e incluso de familiares de él. Entonces esa parte hay que tenerla muy en cuenta. Muy presente. Claro. Y la otra parte, que creo que es un poco la discusión que ha habido no solo en el Perú, sino también fuera, por parte de algunos, incluso mandatarios, es sobre el tema de los derechos humanos de Castillo. Creo que pues hay una interpretación en el sentido de que hay una violación a las convenciones de derechos humanos, a las convenciones, a la Declaración Americana de Derechos Humanos y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que al quitar a Castillo se violó su derecho que había ganado a través del proceso electoral legítimo que lo llevó a la presidencia. Ahí es pues una interpretación quizás un poquito parcial, porque también los legisladores que él al disolver el Congreso, pues está también quitándole él el derecho a esos legisladores, pues a su derecho de ser legislador, porque también fueron electos en un proceso político legítimo y legal. Entonces esa parte hay que tenerla también en cuenta. Y finalmente me parece a mí que la actuación en el momento de la captura de Castillo, porque él es todavía presidente en funciones cuando lo capturan, cuando supuestamente va a la Embajada de México. En ese momento él es presidente y el presidente tiene su fuero en Perú, en México y en todos lados. Y entonces hay que tener en cuenta, y eso también poco se ha mencionado, que fue a través de una orden judicial por violar un artículo específico de la Constitución del Perú que señala que el presidente puede ser procesado solamente en el caso de traición a la patria, de algún otro delito y de disolver el Congreso siempre, cuando no se da el supuesto de que en 2 ocasiones ha negado la moción de confianza. Entonces ahí se actuó, me parece a mí, legalmente en la captura del presidente. Es todo un debate. Sí, y hay diferentes puntos de vista. Bueno, pero a ver, Saúl, platícanos cómo viene el choque o la ruptura entre Pedro Castillo y Dina Boluarte, porque digo, no hemos hablado de ella y es la primera mujer que llega a la máxima jefatura de gobierno. Ella fue vicepresidenta, compañera de fórmula de él, y bueno, se sale, ¿no? También creo que tiene una distancia de Perú Libre. ¿Cómo está actuando Dina Boluarte ya cuando pues así es presidenta desde el pasado 7 de diciembre? ¿Qué balance tienes de ella? Lo primero que decía Dina es llamar a la unidad, ¿no? Eso fue lo que ella mandó el mensaje el 7 de diciembre que rinde protesta. Pero Dina está en un escenario muy incierto, muy complicado. Su distanciamiento con Castillo comenzó
desde que Castillo empezó a construir una relación poco afortunada con varios sectores en Perú, se distanció del ejército Castillo, o sea, finalmente no contó con el respaldo del ejército Castillo. Y Dina empezó a considerar que ya la relación de Castillo era insuperable con el Congreso. Creo que marcó la distancia a tiempo, pero ese era un problema serio que va a ser cómo construye Dina sin un partido que la respalde. Está construyendo ya acuerdos con las fuerzas políticas en Perú, lleva días platicando con líderes de diferentes partidos, pero creo que va a ser una transición de meses, la de Dina. Creo que hay mucha presión para que caiga su gobierno, Martín. ¿Cómo estás viendo? Porque hay otra vez la nueva dicotomía, ¿no? Unos la llaman usurpadora, otras la llaman presidenta legítima. ¿Qué piensas? La sucesión constitucional era la correcta, ¿no? O sea, si algo pasa con el presidente, quien asume es la vicepresidenta, ¿no? En ese caso, si consideramos con los matices que uno puede decir es legal o no la detención del expresidente Castillo, entonces la sucesión es correcta en ese sentido. Entonces, pero yo creo que en ese escenario que ya venía generándose durante la administración, y no es tanto que la ahora presidenta Dina Boluarte se haya separado de Castillo, prácticamente lo hizo en las 2 últimas semanas, seguía siendo ministra de Estado. Entonces, ese deslinde es prácticamente nada en el tiempo, ¿no? Ahorita ha pasado tantas cosas en tan poco tiempo que nos parece mucho, pero no ha sido tanto así. Participó en el gobierno casi hasta el final. Entonces, legalmente tendría un respaldo. Ahora, el respaldo de la ciudadanía no la tiene. Y no la tiene, yo creo que por varias situaciones que comenzó desde el mismo 7 de diciembre, ¿no? Pensar que cumplir todo el mandato que correspondía, o anunciar que realmente, dadas las situaciones, ella iba a tener un periodo mucho más corto. Y tomar decisiones muy rápidas ante los acontecimientos tan violentos que comenzaron a producirse y no se hizo, ¿no?, al tiempo. Ahora, hemos hablado del adelanto electoral, que quizá no sea necesariamente la solución, pero bueno, si vienen elecciones en 2024 en Perú, Keiko Fujimori sería su 4ª ocasión que quizás sea candidata. En esta ocasión, Saúl, ¿conseguirá ser presidenta Keiko Fujimori? O sea, ¿tú lo ves viable? ¿O qué otros candidatos se están presentando en la escena política? Porque pues algunos ya se están empezando a apuntar. Lo veo muy complicado, ¿eh? O sea, sí, Fujimori mantiene una presencia importante, ya lo ha comentado el embajador, ¿no? Ha perdido las 2 elecciones por márgenes muy reducidos. Lo veo muy complicado, porque me parece que Perú, como muchos países latinoamericanos, demanda un contrato social diferente, ¿no? O sea, ya demanda otro tipo de mensaje de relación entre la élite política y la ciudadanía. Creo que Perú demanda un contrato social distinto y Fujimori difícilmente se los puede ofrecer. Bueno, pues así es, una escena muy complicada en Perú, un país prácticamente partido ideológica y políticamente en 2. Y bueno, tenemos que estar muy pendientes de lo que esté pasando en ese país. Volvemos. Tras la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú, convirtiéndose en la primera presidenta mujer en la historia del país. Ella es una abogada y funcionaria pública originaria del departamento de Apurímac y trabajó 15 años en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En 2021 asumió el cargo de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante la administración de Pedro Castillo. Ella rechazó firmemente la decisión de Castillo de disolver el Congreso.
Perú está en un serio declive democrático. La desconfianza ciudadana, las luchas entre los poderes, la corrupción endémica de la clase política y la falta de reformas nos hablan de un escenario de permanente crisis. No será por la vía electoral que Perú se allegue de la estabilidad deseada. El país requiere de una nueva reingeniería institucional y de un nuevo marco legal que le permitan volver a pactar entre grupos antagónicos y dispares. Un país extremadamente dividido, quien atestigua la peor inflación de hace 25 años, manifestaciones violentas y un aumento de la pobreza del 10% entre los años 2019 y 20, según la CEPAL. Estamos de regreso comentando en Vértice Internacional sobre la crisis política peruana y estamos analizando los primeros días o meses de gobierno de Dina Boluarte. Embajador, México y Perú han compartido afinidades políticas, ideológicas en ciertos momentos de la historia, también una sintonía en materia económica. Somos países de la PEC, somos países también de la Alianza del Pacífico, pero con esta crisis política peruana pues se ha desencadenado algunas voces que señalan que México y Perú deben de romper relaciones diplomáticas, sobre todo congresistas peruanos que lo han sacado a la luz pública. ¿Cómo llegamos a este quiebre en las relaciones diplomáticas? Digo, no hemos roto estas relaciones diplomáticas, pero ¿dónde viene este enorme distanciamiento? ¿Cómo llegamos a este momento? Bueno, la situación y el panorama es muy preocupante. Yo tengo mucha preocupación por la relación tan extraordinaria que hemos tenido entre México y Perú, de que en esta coyuntura pues lleguemos a una situación muy grave. Nunca en la historia ha habido retiro de embajador. Y esta medida, que es la previa al rompimiento de relaciones diplomáticas, pues es grave. La declaración muy reciente del presidente, en el sentido de que, calificando al gobierno peruano de espurio, pues vamos a esperar la reacción que venga de Lima, ¿no? Entonces sí estoy preocupado, creo que estamos en un momento muy difícil, pero me parece que, pues yo creo que es innecesario llegar a este extremo. Los países pueden mantener posiciones diversas, sin embargo, pues hay una relación entre los pueblos, entre las economías. La Alianza del Pacífico pues se presentó durante la última década como uno de los pues, procesos de integración en América Latina exitoso, y me parece que ahora pues estamos tocando esa Alianza del Pacífico, que ciertamente no tiene un área política, no discuten asuntos políticos, pero que ha tenido un enorme beneficio. Por ejemplo, nosotros eliminamos las visas a los peruanos, a los colombianos, y ahora son de los países que más visitantes tenemos en México. Y así podemos hablar de una serie de cosas que son producto de la Alianza del Pacífico, una relación económica mucho más estrecha, un nivel de inversión mexicana muy importante, sobre todo en Perú. En Perú es en el país de la Alianza del Pacífico que México tiene la mayor alta inversión, no de ahora, sino de ya también viene de algún tiempo. Así es que me parece que debemos de mantener la cautela, cautela, y espero que esos sean los siguientes pasos y bajarle un poco al volumen a la conflictividad que tenemos. Claro. ¿Tú crees, Martín, que desescalemos en esta crisis diplomática? Porque, bueno, en últimas fechas Perú ha acusado a México de no entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico. Bueno, por el bien de las relaciones entre ambos países, soy peruano, ¿no?, que estoy aquí radicando en México, y bueno, y todos los convenios, los tratados fueron exitosos, y creo que a ambos países les facilitó muchas cosas, ¿no? El comercio, y sobre todo también el intercambio a nivel de estudiantes, por ejemplo, que podrían venir, tanto ir a Perú como venir a México. Sí, todos esperamos que con una tradición tan amplia en años de amistad,
hoy estemos en ese enfrentamiento, ¿no? Claro, algunas decisiones que se tome en el seno de la política peruana también van, yo creo, a servir como elementos que harían posible que sea mucho más rápido este acercamiento, ¿no? Entonces, esperemos que por no llegar a ese rompimiento. Hoy ya no hay embajador de México en Perú, pero no ha pasado nada en el caso del embajador aquí de Perú aquí en México. Entonces, esperemos que sí, todos creo haríamos votos porque se restablezca. Y bueno, Saúl, ¿cómo estás viendo el posicionamiento de la CELAC? Tuvimos una cumbre de la CELAC en Argentina, precisamente una cumbre importante de 33 países. ¿Hay consenso latinoamericano sobre lo que pasa en la crisis política peruana? ¿Se llegó a algún consenso entre los países? ¿Cómo estás viendo el paso de América Latina frente a esta crisis? Bueno, un primer tema, Rina, es que aquella neutralidad que se le pedía a los estados en el derecho internacional del pasado sobre acontecimientos políticos en otros países, creo que esa ya quedó superada, ¿no? Pero hay diferentes maneras de que los países pueden fijar su posicionamiento frente a eventos como el que está sucediendo en Perú. En el caso de CELAC tiene un mecanismo de protección a la democracia que ha venido decepcionando, como ha sucedido en otros casos. Y me parece que, o al menos yo esperaba más de CELAC en esta cumbre de lo que sucedió, porque esta incapacidad de generar un posicionamiento, un comunicado conjunto, que no ocurrió, me parece que la falta de consenso dentro de CELAC, la OEA, va a frenar cualquier intento de activar alguna opción para respaldar o no la democracia en Perú. Inclusive hubo un comunicado de prensa de México con Colombia, creo que fue Argentina, también Honduras, en donde ahí no participa embajador Brasil ni Chile. Es decir, Brasil y Chile están reconociendo a Dina Boluarte y no otros países de América Latina. Bueno, Uruguay también. También no participa en esto. Y bueno, y otros, Paraguay, en fin. La verdad es que, y los países centroamericanos tampoco, salvo el caso de Honduras, ¿no? Sí. Nicaragua ni siquiera se decidió pronunciarse en ningún sentido, ¿no? Pero la verdad es que sí, bueno, pues tenemos una América Latina que no es nuevo, que tenga diferentes posiciones, pero sí había podido, tanto en el marco de CELAC como en el de la OEA, tener algún punto de encuentro y encontrar algún tipo de manifestación en este tipo de situaciones. Hoy no lo tiene, lo que habla de una polarización en las posiciones. Pues así es, una América Latina fragmentada en cuanto a posiciones políticas e ideológicas. Llegamos al fin de esta mesa de análisis, muy agradecida con el doctor Martín de los Heros, con el embajador Ernesto Campos Tenorio y sobre todo también con Saúl Mandujano. Muchísimas gracias. A ustedes no se vayan, seguimos adelante con el programa. Se propone el adelanto de las elecciones de Perú para abril del 2024, en lugar de esperar hasta el año 2026, porque es necesario que se apruebe una reforma constitucional y cumplir con los plazos de las leyes electorales. Las disposiciones a cumplir son que las reformas se deben de realizar hasta un año antes de las elecciones. La convocatoria a elecciones generales se hace 270 días antes de la fecha. El padrón electoral se cierra un año antes de toda elección y se deben de realizar estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Aprovecho para agradecer profundamente al Centro Cultural del México Contemporáneo todas las facilidades brindadas para la realización de esta grabación. Soy Rina Musali y nos vemos el siguiente martes en Vértice Internacional. El canal del Congreso presentó